Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuando la actualidad nos confronta al aumento de los gastos de defensa aquí en Europa para protegerse y proteger fronteras de presuntos invasores, nada más refrescante que echar un vistazo a personajes que han crecido y se han enriquecido humanamente gracias a haber atravesado fronteras, al intercambio y sobre todo a la adopción de un nuevo país. Este es el caso de la artista francesa Alice Raon, quien adoptó México como país y como fuente de inspiración. Y para hablarnos de esta artista poco conocida aquí en Francia, pero que triunfó en México, nadie mejor que una francesa enamorada de México, la crítica de arte Christine Frérot, quien acaba de publicar Alice Raon y México, magnífico libro editado en Francia por las ediciones Rive-Neuve. Muy buenas tardes, Christine. Sí, buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. No es tan lejos. Permíteme que recuerde que has nacido en la ciudad francesa de Mende, en el departamento de Lozère. Me gustaría que nos contases cómo nace tu pasión por México, habiendo nacido en el departamento menos poblado de Francia. Sí, es verdad, pero sería un largo viaje, una larga historia para contarte todo. Pero fue a raíz, cuando era estudiante, no, cuando era niña, de una lectura de un libro de cuentos y leyendas de México, que era una colección que había en Francia en esa época. Y después fue toda la historia de los latinoamericanos, los músicos, los políticos, los escritores, sobre todo, que llegaron en los 60s y después en Francia. Y después el encuentro con un profesor de historia del arte, no, un pintor, que nos habló de México, que nos hizo una presentación sobre el muralismo mexicano y el compromiso de los artistas mexicanos con la política, y eso me encantó. Era después de 68, bueno, estábamos un poco en esa ilusión o estas ansias, digamos, políticas. Y desde entonces no has parado de ir a México, ¿no? No he parado de ir a México. No me atrevo a decir que son más de 50 años, y que fueron 10 años de estancia, y después cada año con un proyecto, una exposición, un libro, una investigación, y las amistades sobre todo. Precisamente Alice Raon nace también en 1904 en un pequeño pueblo. También yo no nací. También en un pequeño pueblo, sí, en 1904, por supuesto. Sí. En un pequeño pueblo de la región francesa de Franco Condado, entre Borgoña y Suiza. ¿Qué es lo que hizo que te interesaras por un personaje como Alice Raon? Alice Raon, cuando llegué a México yo en 72, yo sabía de ella, sabía que existía, pero no llegaba a México para encontrar una artista francesa más bien abstracta, conocida, pero tampoco, sí, era conocida. Entonces fue solamente después, a raíz de la visión de una película que se hizo aquí en Francia por un grupo surrealista sobre ella, que me interesó. Y entonces, como siempre puede pasar con el objeto de la investigación de uno, hay una especie de identificación. Esa mujer llega de provincia, también después llega a México, no por la misma razón, no llega sola, llega con un marido a México. Pero yo también vengo del desierto francés, entre comillas. Entonces, una cierta identificación con el objeto de su trabajo, ¿no? Y más entré en la obra de ella, más conocí su vida, sus amistades. Más me interesó realmente el camino de esa mujer. Como ella, vais a subir a París, como se dice aquí en Francia, para hacer estudios. Allí en los años 30, Alice Raon escribe solamente poesía, no es todavía artista
pintora, y se pone en contacto con el grupo surrealista. Imagino que fue su carisma que la hizo entrar en contacto con André Breton. Y bueno, que otros. las hizo probablemente adoptar así su belleza, su carisma, pero también yo pienso que fue la introducción a través de su marido, que era un pintor surrealista ya conocido, Wolfgang Pahlen. Ella adoptó el nombre de Pahlen. Ella adoptó el nombre de Pahlen, se casó con él, y es solamente cuando llegó a México y se hizo pintora que adoptó el nombre de Raon, que era el de su madre. Pero entonces la introducción al grupo surrealista fue a través de él, yo pienso, principalmente. Pues después ella encontró su camino, los surrealistas Max Ernst, y conoció a Picasso, y que no era surrealista, pero a Picasso, a Joan Miró, bueno, a todo el grupo ahí de los 30, que era importante, ¿no? Y yo pienso que ella sí tenía una aura especial. No ha escrito tanta poesía, solamente 3 recueils, ¿cómo se dice recueils? Libros de poesía. 3 libros de poesía, nada más. No es mucho, ¿no? Aquí estamos viendo una imagen con Pablo Picasso. Son dos grandes seductores, ¿no? Tanto ella como él. Ella parece que ha tenido una affaire corta, de unos meses con él, pero que puso en peligro su casamiento. Su marido la amenazó de suicidarse, él de suicidarse, si seguía con Picasso. Bueno, entonces todo paró y ella después partió a la India. Los años 30 en París eran particularmente intensos, y no solo en el terreno artístico, ¿no? Sí. Político también. Sí, político también, pero no creo que ella haya sido muy politizada. Después no encontré en su vida de México, no encontré especialmente datos o ejemplos o fotos que hubieran mostrado su implicación con la política americana, por ejemplo, como era Frida Kahlo, por ejemplo, de la cual era amiga, o más, parece. Nos cuentas en el libro que quería vivir cada momento de su vida con intensidad y que le encantaba frotarse con lo desconocido, ¿no? Como tú también, ¿no? Sí, pero ¿qué quieres decir entonces con eso exactamente? He leído que en tu libro también en México tuviste problemas a veces. Bueno, peligros. En México yo era joven. Es cierto que hiciste autostop claro. en una carretera controlada por los narcos. Yo llegué, no tenía ni 27 años y bueno, en México en los 72 no era lo mismo que ahora, no era tan peligroso, ¿no? Y además creíamos que teníamos como extranjera, teníamos cierta, ¿cómo decir?, aura, otra vez, ¿no? Porque éramos extranjeras, pero era... Claro que había cierto peligro de hacer autostop en México, ¿no? Pero, ¿Nunca tuviste problemas? No, nunca tuve problemas. Nunca tuve el más mínimo problema en 50 años. Es decir, cuando tenía coche, que estacionaba mi coche en la noche, nunca me ha pasado nada. Nadie me ha asaltado, nadie me ha robado, nada. En fin, y en París sí. Sí. Mucho más peligroso París, seguramente. Sí. Allí, ¿cuáles son las circunstancias de su viaje a México? ¿Es por culpa de la guerra, siguiendo a su marido? Sí, por la guerra. ¿Y siguiendo a su marido? Sí, con su marido en septiembre de 39, la situación, claro, la declaración de guerra aquí en Europa. Entonces salen primero a Estados Unidos y a la Columbia Británica para ver pinturas parietales, porque ellos son muy afanes a eso. Él Wolfgang Pahlen, colecciona obras. Y de ahí, el estallido de la guerra y todo, deciden ir a México porque justamente habían conocido en París a Frida Kahlo. Y Frida Kahlo les invita a ir a México, a venir a México. Y así llegaron a México, quizás no para quedarse siempre, pero lo que pasó es que sí se quedaron siempre. Además, en París con Frida Kahlo fueron muy amigas, ¿no? Quizás incluso más que amigas. Sí, ¿no? Lo que parece que han tenido... Frida Kahlo vino a París a exponer en 36, yo ya tengo la fecha, 38 o 39, bueno, 38 o 39, no me acuerdo. Y Frida Kahlo sola vino a París, estaba separada un poco de Diego Rivera, y entonces está sola en París, llega con los André Breton, con los Breton, vive en la casa de Breton, no le gusta, después va a un hotel, bueno, en fin, encuentra a Alice Raon, que hacía parte de todo ese grupo, y dicen que ha tenido una affaire amorosa Alice Raon con Frida Kahlo.
Y bueno, yo creo que sí, la verdad. Después se van a reencontrar en México, pero no hay fotos realmente de las dos solas. Hay fotos en el archivo de Frida Kahlo, que fue descubierto, que fue abierto hace poco, en la Casa Azul, la casa de Frida Kahlo, se encontraron fotos, muchas fotos, y hay 2 o 3 fotos de Alice Raon, justamente. Eran dos mujeres. En traje de baño, fotos así. Pero las dos juntitas nunca, no hay. Visto. Allí en México se encontró todo el mundo, ¿no? Estoy pensando en Bretón, el mismo André Breton, Buñuel, Diego Rivera, León Trotsky. Hemos visto una foto en el libro con León Trotsky. Entonces tampoco hay foto de Alice Raon con Trotsky. Y tampoco hay foto de Frida Kahlo, que ha tenido una affair con Trotsky. Hay foto también de los dos juntos, ¿no? Pero bueno, todo ese medio efectivamente gravitaba a los extranjeros, los politizados, los surrealistas. Era pequeño el medio en esa época, ¿no? De los 30, principios de los 40. Terrible ver la imagen de Trotsky poco antes de su muerte. Sí. Eso nos mostró que los rusos son capaces de todo para eliminar adversarios políticos, ¿no? Sí, pero tú seguramente sabes que la primera intención de matar a Trotsky fue hecha y encabezada por un pintor muy conocido, que era la misma generación de los muralistas, David Alfaro Siqueiros, que incluso conocí cuando yo era estudiante, y que fue un fracaso, claro, el primer intento, y algunos meses después, bueno, fue... La izquierda mexicana era muy stalinista. Sí, era muy stalinista, Terrible. Sí. ¿Qué hizo que Alicia Raón se pusiera a pintar allí en México? Dejando la poesía, ¿no? Quizás sí. Que quería hacer pintura poética, estamos viendo ya alguna de sus Yo pienso pinturas. Que fue una especie de deslizamiento de la poesía, de las palabras, finalmente, a la imagen, porque su obra, más que surrealista stricto sensu, yo la considero, y está siempre catalogada, presentada en las exposiciones, que hay muchas ahora de mujeres surrealistas o de mujeres, siempre está catalogada como surrealistas. Pero para mí escapa eso, es más una especie de ensueño poético, una especie de meditación de los elementos de la naturaleza, el viento. Se ve que ella era muy sensible a los elementos por su vida en Bretaña, justamente, cerca del mar. No se puede negar la influencia de pintores como Miró, sí, de Paul claro, Klee, efectivamente. Pero su estilo es completamente personal, ¿no? Sí, es lo que encuentro yo. Claro, siempre se pueden buscar influencias en un artista de esa generación, pero yo pienso que ella tiene una obra personal llena de emociones palpables, de su relación también con el mundo, los elementos, es decir, México todo es enorme en México, todo es enorme, el paisaje, las llanuras, el horizonte. Los terremotos. ¿Cómo? Los terremotos. Los terremotos. Entonces yo pienso que para ella ese gigantismo de la naturaleza fue algo impactante, porque a ella le gustaba la naturaleza. La semana pasada fue el Día Internacional de la Mujer. ¿El hecho de ser mujer fue un obstáculo en su carrera, quizás en Francia o en México? Yo pienso que sí, siempre. Yo no soy una feminista exacerbada en ese sentido, pero yo pienso que sí. Yo conozco muchas artistas, uno ha visto las carreras de las artistas. Es más difícil, fue y es más difícil para una mujer sí, poder imponerse en un medio, sí, en un medio dominado por los hombres en general. Los galeristas, por ejemplo, la mayoría son hombres. Claro que hay mujeres también, pero bueno, eso no quiere decir, no voy a hacer una cosa así muy rápida, absurda, pero es más complicado. Y en esa época de ella, en los 40, además es autodidacta, Alice Raon. Entonces llegó al medio artístico también a través de su marido, pero cuando entró al medio artístico en México, se separó de él y adoptó la nacionalidad mexicana. Entonces hay como un corte en su vida con el mundo de antes, el mundo surrealista, el mundo de la poesía, con Breton. Y ella nunca regresó una vez en Francia para hacer una exposición, una sola vez. Solamente, imagínate. Adoptó la nacionalidad mexicana en el 46. Sí. Christine Ferraud todavía no, ¿o sí? No, yo no. ¿Todavía? No, tengo una nacionalidad mental, afectiva, cultural, emotiva.
pero no, en no fin, oficial. Es importante también, ¿no? Alice Raon va a conocer en México a poetas como Octavio Paz. ¿No se le ocurrió seguir con la poesía o no? Para ella la pintura era lo más Eso no se publicó en México. Es sobre los 3 poemas que ha publicado. Hay uno que fue publicado en México, pero después dejó... ella no ha explicado mucho, no encontré realmente, no la conocí, fue un error mío porque hubiera podido conocerla cuando llegué en 72 y murió en 87, pero no ha explicado mucho eso, ¿no? Yo creo que se dio cuenta que no podía escribir en español, por ejemplo, y era más complicado seguir una carrera. Y bueno, había gravitado en el mundo de los artistas desde muy joven, entonces... A pesar de que su pintura es esencialmente surrealista, gracias a tu libro descubrimos que tenía un amor especial por los gatos. Los gatos, sí, y ha claro. pintado muchos gatos. Ha pintado muchos gatos y parece que estaba rodeada, después una soledad bastante... Se divorció de Wolfgang Pahlen, que después se suicidó, pero no se suicidó por ella, estaba enfermo parece, se tiró una bala en la cabeza. Y después se casó ya otra vez con un canadiense, cineasta, y después, bueno, se divorció otra vez. Y su vida sola, con gatos, pero llena de gatos, parece. Llena de gatos en su casa. Le han hecho grandes exposiciones ahí en México, la última en el Palacio de Bellas Artes, sí. ¿no? Sí, en el Palacio de Bellas Artes, y recientemente, recién en los 2012, yo creo, en el Museo de Arte Moderno de México. Sí, una retrospectiva interesante. Importante, ¿no? Sí. No solamente fue conocida en México, en Estados Unidos también triunfó, ¿no? Como vendió muchos cuadros. En Estados Unidos está presente en muchos museos. Quizás tú sabes que hay muchos museos que pertenecen a universidades en Estados Unidos, lo que no es el caso en Francia para nada. Y yo hubiera podido encontrar más museos con obras de ella, una obra o dos, y buenas obras que fue compradas al filo de los años. Y compró recientemente el Chicago Art Institute en Chicago, 2 obras de ella, y un coleccionista argentino, Constantini, muy famoso, uno de los más grandes coleccionistas de arte latinoamericano, le compró una obra también. Entonces, y hay una galería ahora en Los Ángeles, en San Francisco, no, en Los Ángeles, ya no me acuerdo, que la representa totalmente. Entonces se ve como la quieren sacar del olvido, del anonimato. Quizás gracias a tu libro va a haber una gran exposición aquí en París o en Francia, ¿no? Sería genial, pero es complicado hacer venir las obras, porque hay que hacer venir las obras de coleccionistas privados, de Estados Unidos, de México. Bueno, no es imposible, pero... En el Museo de Orsay hay una mujer francesa que es conservadora y ella ha escrito un texto cortito hace muchos años sobre Alice Raon y ella se interesa a las mujeres olvidadas. Entonces, quizás ella podría hacer algo un día. Esperemos que sí. Hablando de pintura mexicana, es cierto que vas a publicar pronto un libro sobre Diego Rivera. No es exactamente un libro sobre Diego Rivera, es un libro, no puedo desvelar demasiado, pero es un libro que tiene que ver sobre una obra que une Diego Rivera a Frida Kahlo, o de Frida Kahlo a Diego Rivera más bien. Y eso es. Entonces no puedo decir más porque es... Te invitaremos cuando salga publicado sí, para que nos cuentes todos los intersticios de la obra de Frida Kahlo y de Rivera. Sí. En fin, pues ya lo saben, el libro de Christine Frérot, Alice Raon y México, La revelación del arte, ha sido publicado aquí en Francia y en francés por las ediciones Rive Neuve. Y también decir que tiene otro libro, el libro Américas íntimas, y otros relatos con textos literarios de Christine Frérot, que ha sido publicado por Cinco Editores también aquí en Francia. Muchísimas gracias, Christine, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme que también dé las gracias a Julien Leng y a Stéphane Defossé, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en México, seguro que también. Los saludos. Gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, y a la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Seasons falling